Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de matemáticas. El día de ayer en la clase comenzamos a ver nuestro tema correspondiente. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Pero antes, deben ir y encontrar el documento que les proporcioné. Estar atentos porque con base a ese documento vamos a estar trabajando y sobre todo que ahí se encuentran sus actividades. Entonces vayan por él y cuando estén listos con el documento vamos a comenzar. Excelente, como pueden observar, en el documento están los ejercicios y son continuación de los que trabajamos el día de ayer. Son ejercicios con respecto al de los deportistas. Entonces vamos a dar inicio. Como pueden ver, seguimos con base al ejercicio de ayer. Teníamos 1850 participantes y los estaban tratando de acomodar en diferentes habitaciones. El hospedaje que estaban buscando era muy variado, ya que tenían que buscar la manera de cómo acomodarlos. Entonces, en la primera pregunta del ejercicio del día de hoy, nos vamos a encontrar que con respecto a este problema nos dicen lo siguiente, que estos 1850 los quieren hospedar en cabañas. Ahora las cabañas pueden albergar desde 4 hasta 9 participantes. Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras lo puedo acomodar? Es decir, estos 1850 participantes, ¿de cuántas formas los puedo distribuir en las cabañas? Entonces, para eso hay que recordar todos los criterios de los números para poder saber entre cuáles es divisible. Primero recordamos que estaba el de 2, pero para poder dividir en 2 tiene que ser que termine en un número par, termine en par, pero tenemos un problema. El problema es que no hay a partir de 2 personas, inician con 4, entonces el 2 queda descartado. El 3, para el 3 teníamos que sumar todos los dígitos y ver si era múltiplo de 3. Si sumamos todos, vemos que tenemos 1 más 8 son 9, 9 más 5 son 14, más 0 obviamente sigue quedándonos 14. Entonces, 14 no se puede dividir entre 3, por lo tanto tampoco, y además tampoco era admitido porque en las cabañas son a partir de 4 personas. Entonces, vamos a ver entre 4. Para saber si es divisible entre 4, el criterio es el siguiente. Los dos últimos dígitos de esta cantidad, es decir, el 5 y el 0, cuando estos dos dígitos tienen que ser divisibles entre 4. Es decir, debe de existir un número que al multiplicarlo por 4 me dé 50 exactamente. Por lo tanto, podemos ver que no existe tal número. Si multiplicamos, por dar un ejemplo, 4 por 10, nos va a dar 40. Entonces, no existe un número que nos dé exactamente el 50. Entonces, de a 4 personas por cabaña no podemos ponerlos. Como vemos que con el 4, seguimos por acá, no se puede, pasamos al que sigue. Ahora vamos con 5 personas. El criterio decía que mi cantidad debe de terminar en 0 o en 5. Terminó en 0, por lo tanto, sí podemos dividir entre 5. Tenemos nuestra primera opción, que sería 5 personas por cabaña. Ahora, ustedes,
intenten ver si se puede entre 6, 7, 8 o 9. Y con respecto a ello, den una respuesta. Si pueden dividir esta cantidad entre 6, 7, 8 o 9, quiere decir que hay más de una opción para acomodarlos. Pero si no hay un resultado como en el E5, solamente lo podemos acomodar, los vamos a acomodar de una sola manera. Y esa va a ser de 5 personas por cabaña. Entonces, aquí va su primera actividad. Comprueben que no se pueda dividir, o que en su caso sí podamos dividirlo entre el 6, 7, 8 y 9 para poder continuar. Muy bien, una vez que encuentren la respuesta y puedan responder el inciso A, B y C, vamos a continuar con el siguiente. Vamos a leerlo. Entonces, en este ejercicio nos dicen que antes de la inauguración el equipo de recepción reportó lo siguiente: que de 1850 que se habían dicho al principio, únicamente se registraron una parte, que son 1654. Entonces, de esta cantidad solamente tenemos 1654. Y ahora, a partir de esto vienen nuestras siguientes preguntas, y que prácticamente van de la mano con lo anterior. ¿Por qué? Porque nos preguntan que si teniendo esta cantidad los podemos hospedar en las cabañas, pero recordamos que las cabañas únicamente permitían desde 4 hasta 9. Entonces tenemos que volver a realizar el ejercicio anterior, pero con esta cantidad. Es decir, vamos a ver si este es divisible entre 4, entre 5, 6, 7, 8 o 9. Entonces, bien, primero recordamos que para que sea divisible entre 4, es decir, para que tengamos 1654 dividido en 4, este tiene que ser exactamente divisible entre 4, pero no encontramos ningún número que multiplicado por 4 nos dé 54. No hay, ¿sí? Entonces vamos a descartar este. Siguiente. Tenemos 1654 entre 5. Entre los números divisibles por 5 nos decían que la cantidad debe de terminar en 0 o en 5. En este caso termina en 4. Tampoco es divisible entre 5. Y ustedes continúen. Vamos a ver si es divisible entre 6 o si es divisible entre 7, entre 8 o entre 9. Únicamente es comprobarlo entre cuál de estos es divisible y cuántas maneras tenemos para poder acomodarlos. En caso de no encontrar ninguna, quiere decir que estos participantes no pueden ser hospedados en las cabañas. ¿Por qué? Porque como quiera no puedo dejarlos. Recuerden que la condición al principio del problema nos habían dicho que tienen que ser en cantidades exactas. Es decir, que en una habitación, en una cabaña no pueden haber 4 y en la otra 5. Entonces, continúen revisando entre cuál es divisible. Si no hay ninguno, entonces vamos a ir respondiendo nuestras preguntas, que es lo mismo que lo anterior. Si es posible, y en caso de ser posible, ¿de a cuántos se podrían acomodar? ¿Sí? Repito, en caso de ser posible, hay que poner también cuántos deportistas van a haber por cabaña. Ahora, vamos a tomar en cuenta la siguiente pregunta en el inciso B. En el inciso B nos preguntan, ¿dónde se podrían
hospedar. Es decir, ya vimos que aquí no se puede porque no hay ningún número que divida a esta cantidad de manera exacta. Entonces, en los ejercicios de ayer nos hacían una pregunta, que si era posible que estos, que son los que debieron asistir, se podían hospedar en habitaciones dobles. Recordamos que las habitaciones dobles era la primera opción. La segunda opción fueron las cabañas, que es lo que empezamos a ver el día de hoy. Entonces, ahora la pregunta es, ¿puedo hospedar a 1654 participantes en las habitaciones dobles? Es decir, ¿esta cantidad es divisible entre 2? Ahora, compruébenlo. Si sí es divisible entre 2, ¿dónde los vamos a hospedar? En las habitaciones dobles. Y con esto ya estaríamos dando la respuesta de esta pregunta, ya que nos están pidiendo otra opción. ¿Dónde los podemos hospedar? Y ustedes compruébenlo. Si esto es divisible en 2, entonces se van a hospedar en las habitaciones dobles. Muy bien, excelente. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio, que es una tabla. En la tabla únicamente vamos a colocar una tachita si el número que está hasta arriba es divisible entre los que están del lado izquierdo. Voy a poner un ejemplo del primero para que ustedes puedan continuar. Entonces, presten mucha atención para poder realizar los demás ejercicios. Aquí está la tablita. Como pueden ver, tenemos el primer ejemplo, pero aún así lo voy a explicar y voy a hacer uno más para que no queden dudas. En el ejemplo podemos observar que está de la siguiente manera. Es decir, 390 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en un número par. Los números pares eran 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? Entonces, como termina en 0 y es un número par, se divide en 2. Ya marqué. Siguiente. Termina en 0, por lo tanto, recordamos los números divisibles entre 5. Nos decían que debe terminar en 0 o en 5. Por lo tanto, termina en 0. Es divisible entre 5. Por eso está marcado. Ahora, el último, entre 10. Termina en 0. Entonces, se divide entre 10, porque todos los números que son divisibles entre 10 tienen que terminar en un 0. Por lo tanto, este ya está confirmado. Vamos al siguiente. Eso ustedes no lo tienen hecho, pero ahorita lo voy a explicar para que ustedes puedan terminar. 595 es divisible entre 2. Recordamos que para que sea divisible entre 2 debe terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Terminan alguno de ellos? No. Por lo tanto, no le voy a poner la tachita porque no lo puedo dividir entre 2. Entre 5. Recordamos que para dividir entre 5 debe terminar en 5 o en 0. Termina en 5. Es divisible entre 5. Entre 10 no lo es, porque para que sea divisible entre el número 10 debe terminar en 0 y termina en 5. Entonces, no es divisible entre 10 ni entre 2, solamente entre 5. Y lo mismo van a hacer ustedes. Van a ver las cantidades, van a ver las terminaciones. Si termina en un número par, se divide entre 2. Si termina en 5 o en 0, se divide entre 5. Si se termina en la cantidad en un 0, es divisible entre 10. Así de simple podemos realizar nuestra tablita. En el siguiente ejercicio, únicamente tenemos que completar las frases. Ojo, no hay más que explicar. Todo lo que van a completar es lo que acabo de dar en este ejemplo con la tablita, porque solamente vamos a utilizar los números divisibles entre 2, entre 5 o entre 10. Entonces, esta parte ya no hay más que explicar. Es cuestión de que ustedes comprendan bien lo que les están pidiendo y
que puedan dar la respuesta correcta. Por lo tanto, échenle ganas y sé que este ejercicio va a ser muy fácil para ustedes. Entonces, vamos con el último ejercicio. En el último ejercicio nos están pidiendo lo siguiente. Nos dicen que nosotros vamos a ser los repartidores de cada gafet para los participantes. Entonces, nos dan 2 columnas. Nos dicen que la repartición debe ser equitativa y son en las mesas. Entonces, tenemos diferentes gafetes. Tenemos la de entrenadores, tenemos la de los reporteros y las de los árbitros. Entonces, lo que vamos a hacer es unir con cuáles lo podemos dividir. Es decir, tenemos 230 para entrenadores. Vamos a ponerlo acá. Quitamos esta tablita que ya nos sirvió. Entonces tenemos 230 que son para entrenadores. Entonces, tenemos 3 opciones para dividirlos, ¿sí? 2 mesas, 5 y 10. Tenemos 2, 5 y 10. 230. Es decir, esto entre cuáles de esas opciones los puedo repartir, los puedo dividir. Si hay más de una opción, la vamos a seleccionar. Ejemplo, terminó en un número par, por lo tanto, se divide en 2. Termina en 0, se divide en 5. Terminó en 0, se divide en 10. Ahora ustedes terminen con los últimos 2, que son el de reporteros y el de árbitros. Con esto vamos a concluir las actividades del día de hoy. Entonces, cualquier duda que quede con respecto a este tema, coméntenlo en la plataforma y con mucho gusto les puedo ayudar. Cuídense, nos vemos hasta la siguiente clase.